Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Mi nombre es Ramírez Camacho Claudia, soy del grupo 1CM3 y el día de hoy voy a explicarles el tema de fuerzas concurrentes. Me voy a encargar de explicar la parte teórica, mientras que mi compañero Andrade Orozco Alan, también miembro de este equipo, va a explicar la parte experimental. Bien, sin nada más que decir, vamos a comenzar. Aquí tenemos el índice que nos va a ayudar mucho para saber cuáles son los temas que vamos a ver durante este video. Conceptos básicos. Bueno, considero pertinente explicar algunos conceptos para que durante este video sea más fácil de comprender todos los problemas que vamos a resolver. Las fuerzas concurrentes son un tema que son parte de una rama de la física llamada estática. Esta rama estudia los cuerpos sobre los que actúan fuerzas y momentos cuyas resultantes son nulas. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que el cuerpo en cuestión no va a tener aceleración ni velocidad. Se va a mantener en equilibrio. Fuerza. Se define como una magnitud vectorial capaz de producir o modificar algún movimiento en un cuerpo. Este concepto puede comprenderse mejor como cuando empujas algo, cuando jalas algo, cuando cargas algo. Ahí, en esos momentos, estás aplicando una fuerza. Y como pueden ver en la pantalla, estoy señalando las partes de una magnitud vectorial para que sea más sencillo de entender. Una magnitud vectorial cuenta con un nombre, un punto de aplicación, un sentido, un módulo y una dirección. Ahora sí, ya podemos empezar a explicar lo que son las fuerzas concurrentes. Un sistema de fuerzas concurrentes son aquellos en los que al prolongar sus líneas de acción de cada fuerza que ocurre en ese sistema, vamos a encontrar un punto en común, es decir, que las rectas se van a intersectar en algún punto. Y gracias a esto podemos identificar si se trata de un sistema de fuerzas concurrentes. Además, este punto en cuestión es el punto inicial de nuestro vector resultante. Ahora, ¿cómo calculamos una resultante? Bueno, se tienen varios métodos, pero podemos clasificarlos en dos. El primero es el método gráfico, que es el método del paralelogramo. Y el segundo es el método analítico, que se trata de la resolución por ley de cosenos. Vamos a explicar el primero, que es el del paralelogramo. Nos dice el problema, hallar el vector resultante, trazar el diagrama de cuerpo libre. Bueno, para empezar, el primer paso es mantener la calma, porque a lo mejor cuando vemos este tipo de ejercicios, como que nos cerramos y ya no somos capaces de pensar, pero tranquilos que la solución es muy fácil y estamos aquí para explicarles. Ok, entonces una vez que ya mantuvimos la calma, el primer paso es trazar el diagrama de cuerpo libre. Este diagrama de cuerpo libre es nada más y nada menos que un plano cartesiano en el que se van a trazar todas las fuerzas que ocurren dentro del sistema. Como ven aquí en la imagen que estoy ampliando, la fuerza 1 está aquí indicada con azul y la fuerza 2 está indicada con una línea rosa. Para resolver ejercicios mediante este método vamos a tener que usar una escala de valores. Para este problema en concreto yo decidí usar una escala en la que 1 centímetro equivale a 200 newtons. Eso quiere decir que la fuerza 1, que es igual a 800 newtons, va a tener una longitud en nuestro plano cartesiano, en nuestro cuaderno, en nuestra hoja donde estamos trabajando, va a tener una longitud de 4 centímetros, mientras que la fuerza 2 de 600 newtons va a tener una longitud de 3 centímetros. Ahora, hay que recordar esta regla muy importante. Donde finaliza un vector, se debe iniciar el otro. Y con esto vamos a poder resolver por este método. Así que vamos a trazar el vector de la fuerza 2 al final del vector de la fuerza 1. Y aquí lo tenemos explicado o ejemplificado. Al finalizar la fuerza 1, vamos a trazar el vector de la fuerza 2 y lo vamos a llamar fuerza 2'. Esto porque en realidad es casi igual al vector fuerza 2, el fuerza 2 inicial,
Lo único que cambia es las coordenadas en donde está ubicado, pero en realidad sigue manteniendo su mismo sentido, su misma longitud y su mismo ángulo. Como siguiente paso vamos a trazar F1 al final del vector F2. Vamos a trazar F1 al finalizar el vector F2. Aquí está indicado con una línea azul y lo vamos a llamar vector F1'. Como pueden notar, este método del paralelogramo es justo eso, formar un paralelogramo. Ya con esto se nos va a hacer muy sencillo calcular el vector resultante. La resultante es el vector que se genera desde el punto inicial, es decir, donde se intersectan los vectores, hasta donde terminan los segundos vectores. ¿Y cuáles son esos segundos vectores? Bueno, serían fuerza 1' y fuerza 2'. Aquí lo tenemos indicado. Vamos a realizar la conversión de unidades para obtener la fuerza resultante en newtons, porque como ven anteriormente, nosotros lo estuvimos haciendo mediante centímetros. Yo utilicé una regla para medir el vector resultante y me dio una medida de 4.4 centímetros. Entonces convertimos 4.4 centímetros por lo que vale un centímetro, que son 200 newtons. Se eliminan los centímetros y nos queda finalmente la unidad de newton. Multiplicamos 4.4 por 200 y nos da un resultado de 880 newtons. Por lo tanto, nuestra fuerza resultante es igual a 880 newtons. Pero alto, este método no es muy exacto que digamos. En realidad sirve para otra cosa que vamos a explicar al finalizar este video. El método analítico, que se trata de la ley de coseno. Vamos a resolver este mismo ejercicio que tratamos anteriormente, pero mediante ley de cosenos, para que vean o comprueben lo que les digo de que el método del paralelogramo no es tan exacto como lo es el hacer cálculos. Primero trazamos el diagrama de cuerpo libre, que sería el mismo, y posteriormente vamos a enunciar la ley de cosenos. Vamos a aplicar el método del paralelogramo únicamente para graficar, para ejemplificar, para analizar los vectores, pero no para encontrar la solución a nuestro problema como tal. La ley de cosenos nos dice que la fuerza resultante al cuadrado es igual a la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado menos 2 por fuerza 1 por fuerza 2 por el coseno de teta. Ya sé, te quedaste con esta cara, no entendiste nada porque son tantas variables, yo lo sé, pero tranquilo que en realidad todas las variables ya están dadas, solo es cuestión de un poquito de análisis para lograr entender que tenemos la solución prácticamente. Esta ley de coseno se puede simplificar un poquito más y el cuadrado que está en la fuerza resultante pasa del lado derecho del signo igual, pero ahora en forma de raíz cuadrada. Esta raíz va a afectar a todas las variables que se encuentran del lado derecho. Posteriormente, vamos a hacernos esta pregunta. Tenemos fuerza 1, fuerza 2, pero ¿y este ángulo teta de dónde? ¿De dónde salió? ¿Cómo lo encontramos? ¿Cuál de todos los ángulos que vienen aquí es el ángulo teta? Bueno, el ángulo teta va a ser el ángulo que se encuentra entre los vectores. En este caso va a ser el que se encuentra entre la fuerza 2 y la fuerza 1 teta. También podría ser el ángulo que se encuentra entre F1 y F2 teta. F2', disculpen. Y porque por propiedades de los ángulos, estos son iguales. Bueno, ¿cómo encontramos esto? Ahorita esto ya está marcado que son 75 grados, pero en realidad podríamos sí o no tener este ángulo. Para sacarlo, necesitamos hacer cierto análisis. Aquí tenemos una línea recta en donde tenemos 45 grados, 60 grados y todo este resultante que no sabemos cuál es el ángulo, pero como una línea recta al formar su ángulo son 180 grados, vamos a hacer una simple operación. 180 grados menos 45 grados menos 60 grados y esto nos da un resultado de 75 grados, por lo que este nos daría 75 grados. De nuevo, vamos a aplicar
propiedades de los ángulos y tenemos que este ángulo y este ángulo son iguales, puesto que son ángulos alternos internos. Entonces, con este dato ya, con θ igual a 75, ya podemos pasar a sustituir. Aquí tenemos los datos y ahora sustituimos fuerza 1, fuerza 2 y el ángulo de 75 grados. Al final, vamos a ingresar estos datos en la calculadora y nos va a dar un resultado de 866.91 newtons. Y si se dan cuenta, esto es totalmente distinto al resultado que nos dio en el método del paralelogramo, 880 y 866, o sea, son valores que son muy alejados. Y bueno, aquí está la conclusión, que al mismo tiempo es una recomendación. El método del paralelogramo nos sirve únicamente para analizar los vectores, analizar los ángulos, entender mejor el problema de una manera ilustrativa, pero no nos puede servir para hacer cálculos porque queda un margen de error muy, muy, muy grande. Mientras que por ley de cosenos es una forma que se aproxima más a un resultado real. El vector de fuerza resultante, que es igual a 866.91 newtons, puede ser redondeado a 867 newtons y aún así sería un resultado correcto. Bueno, ahora toca la parte del experimento, que es este trabajo de mi compañero Andrade Orozco Alan. Y bueno, esto es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y espero que hayan entendido este video. Si no, pueden regresar a cualquiera de las partes para obtener una mejor explicación. Y bueno, muchas gracias y hasta luego. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Nosotros somos Ramírez Camacho Claudia, nuestra compañera que les acaba de presentar teóricamente lo que tenemos el gusto de explicarles en este experimento. ¿Ok? Yo soy su servidor, Andrade Orozco Alan, y tengo el gusto de explicarles, platicarles, comentarles lo que son las fuerzas concurrentes. Díganme, por favor, quienes no han, estoy seguro que todos hemos presenciado, creado o visto una fuerza, ¿ok? Y hemos interactuado con ello. ¿Okay? Las fuerzas concurrentes son así, las fuerzas son así. Nosotros podemos jalar un objeto desde dos diferentes ángulos, ya sea una persona acá, otra persona acá, esas son las fuerzas concurrentes. ¿Okay? Podemos ver, por favor, compañera, que una fuerza es una magnitud vectorial. ¿Okay? No se les olvide, por favor, que mide la intensidad del intercambio de momento. Y por favor, bueno, ustedes pueden observar que es una fuerza concurrente, lo que les acabo de explicar. Las fuerzas concurrentes son todas las fuerzas cuyas líneas de acción pasan a través de un punto común, ¿ok? Un punto común en nuestro experimento sería este, que es nuestro objeto puntual. Este va a ser el que esté unido a todas nuestras fuerzas y va a ser quien se mantenga en equilibrio gracias a estas cuatro fuerzas, ¿vale? Pero aún no es momento del experimento. Nosotros decidimos hacer una mesa de fuerzas porque es la forma, a nuestro parecer, más óptima para explicarles este fenómeno, ¿ok? Es imperativo entender qué son las fuerzas para entender cómo funciona una mesa de fuerzas, ¿ok? En un momento, bueno, podemos pasar a lo que son los materiales de nuestro experimento. Esta, como ya habíamos comentado, es una mesa de fuerzas casera. Hay obviamente unas mucho más elaboradas, pero esta es casera y está constituido por materiales sencillos. Aquí tenemos un círculo graduado, pero obviamente en una escala menor. Esto es simple demostración, podemos ver que está trazado a los ángulos. Pero aquí lo tenemos más grande y pues se puede ver mucho mejor, ¿no? Y nos va a ser mucho más útil. También necesitamos una base metálica. Esto es muy importante, que sea capaz de sostener y soportar de una forma óptima nuestra mesa, ¿vale? Y por supuesto que no se la dé ni se incline, porque eso puede afectar mucho a nuestro resultado experimental, ¿ok? Ojo, compañeros, que eso es importante en su experimento, si es que lo llegan a realizar. También necesitamos pesas graduadas. Bueno, son unas pesas pequeñas ranuradas, ¿ok? Para una mejor colocación.
Tenemos de 50, tenemos de 20, tenemos de 10 y de 5 respectivamente gramos, ¿ok? También vamos a utilizar monedas para el otro experimento. Vamos a hacer 2, ¿ok? No se les olvide. Cada una de estas monedas tiene un peso de 3,1 gramos. Ya hicimos los cálculos, pero aún no es momento de eso, ¿vale? Para cargar este tipo de peso necesitamos un sistema que sea capaz de soportarlo y mantenerlo estable y en equilibrio, por supuesto. Para eso perforamos unas cajas de medicamento, como se puede observar, de ambos lados, para así poder meterlas y, bueno, meterle peso y manipularlas de una mejor forma, ¿ok? Más sencillo. También necesitamos hilo cáñamo que sea capaz de soportar y mantener justo el equilibrio. Pueden ver que es lo que funciona así con nuestra polea, ¿vale? Por supuesto, lo más importante, considero yo, que es nuestro objeto puntual, donde van a ser, como pueden ver, unidas las 4 fuerzas, ¿vale? Bueno, podemos comenzar. Les comenté hace unos momentos que vamos a hacer 2 tipos de ejercicios, de experimentos. Uno va a ser de una forma un poquito más burda que la otra, porque en la otra va a ser con un poco de cálculo más fino, ¿vale? En la otra nada más va a ser demostración y en la otra va a ser con una demostración también, pero con una demostración de cálculo analítico, ¿ok? Entonces vamos a hacer una pequeña pausa para poder colocar las pesas en sus respectivas fuerzas, ¿vale? Una disculpa por la demora, compañeros. Bueno, ustedes no la notaron, pero es un poco tedioso esto, porque nosotros tenemos que estar tratando de equilibrar cada una de ellas. Obviamente, digamos que nuestra esperanza es que sea con exactamente el mismo peso, pero no se trata de eso. De lo que se trata es de estarle jugando con los pesos, con las masas, para que se equilibre de una forma óptima. Aquí utilizamos en la fuerza, bueno, en esta y en esta utilizamos pesas de 50 gramos. Acá atrás podemos ver que utilizamos igual pesas de 50 gramos, pero se nos iban para adelante, entonces por eso es importante tenerlo nivelado. Lo pudimos arreglar con una pesa arriba de 10 gramos y del otro lado también. Podemos observar que ninguno de los hilos, ninguna de las fuerzas que están ejercidas por el peso, están tocando la superficie de nuestro círculo, ¿ok? Asimismo, de una vista superior isométrica, podemos ver que no toca ninguno de los lados de nuestro círculo. Incluso podemos moverlo y no puede tocarlo. De esto se trata, y esto es lo que nosotros necesitamos demostrar. Pero bueno, les comenté que íbamos a hacer 2 experimentos. Este es un ejemplo burdo, ¿ok? Vamos a uno más elaborado, ¿vale? Entonces, ahorita nos vemos, compañeros. Ahora sí, chavos, podemos venir, por favor. Aquí olvidamos, una disculpa por eso, pero lo que pasa es que teníamos ya, como les habíamos explicado que ya esto se trata de estarle jugando con los pesos, teníamos ya respectivamente seleccionadas la cantidad exacta que íbamos a utilizar de monedas para cada frasquito, ¿ok? Entonces, les comento, bueno, como ya les habíamos comentado, que la cantidad de monedas sería diferente. Podemos ver que aquí hay arriba, aquí solamente hay adentro, esta es la que más tiene, y la de allá atrás también está, ¿ok? Pero todas niveladas, o sea, todas nivelan nuestro objeto puntual. Podemos ver que pasa exactamente lo mismo. Podemos pasar la madera y no toca con absolutamente nada, ¿vale? Podemos mover nuestro objeto puntual y miren, baila, pero jamás toca el tubo. Entonces aquí también visualmente se está demostrando. Pero, ojo, pongan mucha atención, por favor, que es aquí donde viene lo bueno, lo sabroso, ¿va? Tenemos aquí 4 fuerzas con diferentes direcciones. Aquí tenemos una con una dirección de 80 grados, otra con una dirección de 320, 250 y 150 respectivamente. Ojo, no se me vayan a perder, chavos. Nosotros podemos elegir la que sea. De nuevo, tenemos 4 fuerzas. Aquí las representamos en un diagrama de cuerpo libre. Fuerza 1 a 80, fuerza 2 a 150, fuerza 3 a 250. Y ojo, nosotros debemos escoger una que sea nuestra fuerza equilibrante, ¿vale?
En nuestro caso utilizaremos la fuerza 4 o fuerza equilibrante con una dirección de 320. Podemos ver, y más bien tenemos que observar, que si nuestra fuerza equilibrante no está, entonces no hay forma de que nuestro sistema funcione de una forma óptima. Les demuestro. Podemos tener nuestra fuerza equilibrante con una dirección de 320 y con un peso respectivo, al cual ahorita vamos a tocar, ¿ok? Pero ¿qué pasa si nosotros quitamos nuestra fuerza equilibrante? Ojo aquí, se cae nuestro sistema y ya no es útil, ¿vale? Entonces por eso es muy importante que nosotros sepamos diferenciar y escoger entre nuestras fuerzas, ¿vale? Ya les demostramos cuál es nuestro diagrama de cuerpo libre y que es exactamente lo que está representado en nuestra mesa de fuerzas, ¿vale? Para esto vamos a empezar con los cálculos finos, ¿va? Entonces podemos ver de este lado, por favor. Para los primeros cálculos fueron unas sencillas fórmulas, formulillas, conversiones, lo que ustedes le quieran decir, ¿vale? Porque nosotros teníamos un peso en cada fuerza de cada grupo de monedas. En cada fuerza, otra vez, en cada grupo de monedas, teníamos un peso en gramos. Por ejemplo, en la 1, 38,5 y así respectivamente. Pero ¿qué necesitamos para pasar esto a newtons? ¿Vale? Primero necesitamos pasarlo a kilogramos, con una muy sencilla conversión. Seguido a eso, necesitamos una constante de gravedad. Nosotros utilizamos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Seguido a eso, haremos nuestra fórmula, lo que nos da los siguientes valores de las respectivas fuerzas en newtons. Ya con eso nos libramos de un problemilla y ya tenemos el primer paso para nuestros cálculos finos, ¿ok? Pero ojo aquí, que aquí se viene lo macizo, ¿no? Aguas, ahí les va. Tenemos una tabla de componentes. Nuestras componentes, acuérdense que tenemos 3 nada más, porque la fuerza equilibrante va a ser la que vamos a comparar. Esta, ¿ok? Entonces vamos a utilizar 3 fuerzas. Fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. Aquí tabuladas las tenemos fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3 con sus respectivas magnitudes en newtons, con sus respectivas direcciones en grados, ¿ok? Para esto, por favor, ingenieros, es muy importante que sepamos utilizar nuestra calculadora. Aquí muy sencillamente con este tipo de calculadora, una disculpa, pudimos sacarlo así, de forma rectangular. No les muestro pues porque es muy sencillo y ya nos da la oportunidad de que nos saque la componente en X y la componente en Y de cada fuerza, ¿ok? Entonces por eso reitero que es muy importante que sepamos utilizar nuestra calculadora de una forma óptima, ¿ok? Seguido a eso, pues sacamos todas las componentes y también de la misma forma, pero en una forma polar, perdón, sacamos la fuerza resultante de la suma de estas fuerzas en componente X y en componente en Y. Como podemos ver, la resultante en X, aquí está su valor, y la resultante en Y, aquí está también su valor, ¿ok? Pero bueno, aquí se acaba nuestra presentación y es momento de entrarle a lo que nos cruje, ¿va? Acá tenemos, recordemos que este es nuestro diagrama de cuerpo libre, se nos fue, ya bailó. Tenemos acá nuestro otro diagrama de cuerpo libre, pero aquí estamos representando nuestras resultantes en Y, en el eje Y, y nuestra resultante en X, en el eje X. Esta es negativa, como lo podemos ver en nuestra tabulación y resultado. La otra en Y es positiva, entonces están bien colocadas. Vamos a trazar nuestras componentes, las cuales nos van a dar a su choque nuestro vector de la resultante, ¿ok? Pero aquí vamos a utilizar más bien la tercera ley de Newton para obtener el vector de la fuerza equilibrante, ¿ok? Recordemos que nos dice que el vector, bueno, en nuestro caso de la fuerza equilibrante, va a tener la misma dirección y la misma magnitud del vector de la fuerza resultante, pero no el mismo sentido, por lo que se pone en dirección opuesta, del mismo tamaño y con la misma dirección, ¿vale? Pero en diferente sentido. Entonces, ya dicho esto, nosotros teniendo nuestros resultados de nuestra tabulación, pudimos calcular en la calculadora muy sencillamente nuestra fuerza resultante, que tiene un valor de 0.47434 newtons, ¿ok?
les reitero, por favor, que es muy importante que sepamos utilizar nuestra calculadora, porque sencillamente nos dio nuestro ángulo también, en la misma operación, ¿eh, ingenieros? Ok, pero este ángulo no se queda aquí. Haremos una pausa porque ahorita volvemos. ¿Listo, chavos? Ok, vamos a regresar. Perdón, es que, bueno, estar hablando. Recordemos que nuestro ángulo nos lo dio la calculadora a la par de nuestro valor de la fuerza resultante, pero aquí nos acaba todo. Este ángulo resultante es de nuestro vector resultante. Aquí podemos ver que va del eje X negativo de la resultante en X hasta nuestro vector en R. Bueno, resultante. ¿Ok? Para esto vamos a tener que sacar nuestro otro ángulo. ¿Ok? Vamos a sacarlo desde el eje X hasta el vector resultante. Son 180, ¿ok? Y a esos 180 le vamos a restar los 42.75 grados de la resultante, dándonos como resultado 137.25 grados. Pero aquí no se acaba todo, porque nosotros no estamos buscando ese ángulo, estamos buscando el ángulo de la fuerza equilibrante. No se olviden que la que nos importa es esta, ¿ok? Para poder comparar analíticamente y experimentalmente. Entonces nuestro ángulo de la fuerza equilibrante va a ser igual al ángulo de la resultante, que acuérdense que era más 180 grados. Ese nos va a dar un resultado de 317.25 grados, ¿ok? Por favor, recordemos, aquí podemos ver en nuestra tabulación que nuestra fuerza equilibrante, experimentalmente, es muy importante recalcar esto, nos da un resultado de 0.43, ¿ok? Redondeando. Aquí lo tenemos. Experimentalmente nos da 0.43, pero analíticamente nos da 0.47, ¿ok? Experimentalmente con un ángulo de 320 grados, que está marcado en nuestro círculo, en nuestra mesa de fuerzas, a una dirección de 320 grados, ¿ok? Y analíticamente, recordemos que nos dio un ángulo de 317.25 grados, ¿vale? Podemos notar que la diferencia no es abismal, es bastante pequeña. También hicimos unos cálculos para definir el porcentaje de error que tuvimos en la hora de experimentar, en la hora de calcular, ¿ok? Les repito que esto es un experimento totalmente casero, bastante bien realizado, puedo considerarlo, y que nos puede demostrar y representar a la perfección lo que necesitamos. Pero recordemos, por favor, que en cualquier experimento, en cualquier medición, podemos tener errores por diferentes motivos, ¿vale? Nuestro porcentaje de error fue de 7.5%, ¿ok? Como pueden ver, la diferencia, les repito, no es abismal, de hecho es bastante pequeña, de analíticamente a experimentalmente en la fuerza y en el ángulo. Entonces, eso sería todo por nuestra parte, compañeros. Espero les haya gustado, lo hayan disfrutado y que les haya quedado claro el tema, ¿ok? Se los agradezco, maestra, muchas gracias y buenas noches.